Hola y Dios bendiga. Vamos a leer en la epístola del apóstol Juan, primera epístola, capítulo 5. Vamos a leer la parte final del verso 13 al verso 21. Y ya esto es como una especie de despedida, la parte de la despedida de esta carta. Y vamos simplemente a leerla y dice así. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bien, verso 13 nos está dando la razón por la cual fue escrito todas estas cosas que hemos estado estudiando en los últimos días en esta epístola. ¿Ve? ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este es el objetivo de todo lo que se ha escrito. Ya vamos a seguir leyendo. Verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano, si alguno viere, a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida eterna. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bien. Esto aquí, este es un punto del verso 16 en adelante. Es un punto un poco controversial, se podría decir, en la doctrina que estamos manejando sobre todo, ¿verdad? Porque habla sobre pedir. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida eterna, ¿verdad? Es decir, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, él pedirá por su hermano, es lo que se entiende, y Dios le dará vida eterna. ¿A quién? A su hermano. Dios le dará vida a quién? A su hermano. Si le dará vida, le dará a Cristo a su hermano. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Esto es un poco controversial. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, que nos aparece una persona que ha estado fornicando, de una manera muy abierta en la iglesia y que ha estado tratando de replicar esto. Y no solamente que ha estado fornicando en la carne, sino que ha estado fornicando en cuanto a las cosas de Cristo también, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que a esta persona se le entregaría, ¿verdad? Ya siendo una persona, esto ya decidido por medio también del Espíritu, siendo una persona que ya vamos a decir no parece que no se iba a cambiar este camino, revelado ya por el Espíritu, nosotros no podemos saber eso. Dice que se le entrega el cuerpo a Satanás a fin de rescatar, es decir, de que sea salvo en el día del Señor. Entonces, si nosotros vemos con detenimiento esto que Pablo está diciendo, lo que él nos está diciendo es, o lo que él le está diciendo a esa iglesia es que pidan por el alma de esa persona que está cometiendo esos delitos, es decir, que está cometiendo esos pecados que se pueden considerar graves y que insiste en ellos y no parece querer desviarse de ellos, ¿verdad? Entonces, lo que se dice es que pida por la salvación de su alma. O sea, si tú lo miras con detenimiento, te darás cuenta que el objetivo de la acción es la salvación de esta persona. Ese es el objetivo de toda la acción. Pareciera que la persona está siendo simplemente rechazada, pero no. Si te fijas bien en el texto y miras bien lo que se está hablando, es esto lo que se está buscando. Se está buscando la salvación de la persona que está cometiendo deliberadamente, ¿verdad?, el pecado y que aparentemente no piensa cambiar ni tiene la intención siquiera de cambiar esto. Entonces, sin embargo, Juan nos dice aquí que hay ciertos pecados por los cuales él dice que no se pida. Y yo no sé a qué pecados él se refiere. Yo no sé a qué pecados él se refiere, porque los pecados que no tienen
que no llevan perdón, según lo que uno puede ver, son pecados como, por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu. Pero no es porque si una persona blasfema contra el Espíritu no pueda ser perdonado. Es que mientras se mantiene su blasfemia contra el Espíritu, como es el Espíritu que te guía al arrepentimiento, si tú estás rechazando al Espíritu, ¿cómo vas a ser guiado al arrepentimiento? O sea, ese es el problema. No es que Dios no quiera perdonar a esa persona, ya Dios en realidad la perdonó, sino que a esa persona le es difícil recibir el perdón porque está blasfemando de aquello que necesita para recibir el perdón, el Espíritu que lo guía al arrepentimiento y lo guía a la verdad. El problema está en la persona que no está yendo a la verdad. Y eso hace que sea muy difícil que esa persona pueda tener de manera práctica realmente ese perdón que le ha sido ofrecido. Pero vemos otra cosa también, otro ejemplo, que es el pecado cuando la persona no perdona, cuando no se perdona, es decir, cuando se violenta el mandamiento que Juan viene hablando durante toda la epístola. Toda la epístola Juan ha venido enfatizando la ley que dio Cristo, que es la ley del amor. Y esta ley del amor implica que debemos de amar a todos sin importar cuáles sean sus ofensas o cuáles sean las cosas que nos hagan, sean buenas o sean malas. Y esta ley de Jesucristo implica que nosotros debemos de perdonar a los hombres cualquiera de sus ofensas, que nosotros no debemos pagar mal por mal. Entonces, cuando una persona tiene rencor, cuando una persona no ha perdonado, ese es un pecado que permanece. ¿Por qué es un pecado que permanece? Porque no es simplemente un pecado que se comete, sino que cuando yo no he perdonado a alguien por alguna ofensa que yo me he sentido ofendido o me he sentido agraviado por lo que hizo, mientras no le he perdonado, ese pecado permanece de manera continua. Es decir, no es simplemente un acto, sino que es un pecado que permanece de manera continua. Y hasta que nosotros no salimos de ese ciclo, nosotros estamos pecando. Ese es el pecado que se peca durmiendo. Porque tú te acuestas a dormir enojado y airado contra una persona o ofendido con una persona, y tú estás durmiendo y estás pecando. ¿Por qué? Porque no has perdonado. Mientras no has perdonado, estás pecando. Entonces, este es uno de los pecados más delicados. Y de hecho, por eso es que Jesús lo habla tanto y por eso que sus apóstoles no hablan tanto de lo contrario, que es amar, que es pasar por alto todas las ofensas. Porque este es un pecado delicado en el cual nosotros podemos ser hallados culpables en cualquier momento, porque es un pecado continuo, que dura mucho tiempo. Dura hasta que tú... Es un pecado que es incluso hasta por omisión, se podría decir. Hasta que si tú no haces nada en cuanto a tu ofensa, estás pecando. Entonces, hasta que tú no haces algo que es proceder al perdón o pedirle a Dios que te dé su espíritu para que puedas entonces proceder a ese perdón, estás pecando continuamente. Es algo continuo. Por eso es tan delicado este pecado. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que dice. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, porque hay uno falso también, ¿verdad? Jesucristo, este es el verdadero Dios. O sea, aquí nos dice algo muy importante, miren. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Verso 20. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento. A través de Cristo tenemos el entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, porque hay uno falso. Bien, entonces nos dice en su Hijo. O sea, Jesucristo, el Hijo, viene a darnos testimonio de quién es el verdadero. Y nosotros estamos en el verdadero, que es el mismo, el Hijo. Y dice, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, el verdadero Dios no es el que cualquier testimonio
de Dios que es diferente al testimonio que tenemos en Jesucristo, eso no es del verdadero Dios. Eso no es, viene del verdadero Dios. Esto es lo que está explicando Juan. Es algo que también nosotros lo hemos estado manejando desde hace un tiempo y explicando. El testimonio que dice esto viene de Dios, pero no es conforme al testimonio de Jesucristo. No importa que esté en la Biblia. Ese no es el verdadero Dios. Todo lo que es conforme a Jesucristo, allí está el verdadero Dios. ¿Bien? Se nos ha sido dado el Hijo, entre otras cosas, para esto. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Bien. No es el Dios que paga ojo por ojo, diente por diente. Ese no es el verdadero Dios. Ese es un Dios falso. No es el Dios que obra justicia en venganza. Ese no es el verdadero Dios. La justicia de Dios es para salvación, como la vimos en Jesucristo. Mira a Jesucristo, ese es el verdadero Dios. Y dice ya aquí al final, y la vida eterna, 21. Hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Porque también existen los ídolos, la idolatría y todo eso que aunque el enemigo trata siempre de engañarnos. Bien. Entonces, otra cosa que vemos aquí en esta lectura que nos lleva a reflexionar es el asunto del pecado. Nosotros sabemos por la misma Biblia y podemos ver cómo los hombres de Dios, los hombres que Dios ha escogido, los nombres que Dios ha justificado, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Pero no solo que hemos pecado antes de que fuésemos hechos hijos de Dios, sino que hemos pecado también después de haber sido hechos hijos de Dios. Nosotros vemos a personas que han sido llenas del Espíritu Santo y que han comenzado a manifestar fruto del Espíritu y que por medio de ellos incluso han sido hechos milagros, pero que han fallado porque son personas. Y es lo que nosotros vemos también en nuestra vida cotidiana. Lo que vemos en la Biblia no es diferente a lo que vemos en nuestra vida cotidiana. Entonces esto llama la atención. Sin embargo, hay un entendimiento aquí, que es el siguiente. Realmente, cuando nosotros somos presentados ante el juicio, nuestras transgresiones son hechas como nuestras transgresiones, que son como el trapo de inmundicia, son hechas blancas como la lana. Es decir, cuando nosotros permanecemos en Cristo, si nosotros permanecemos en Él, ciertamente a efectos prácticos no pecamos, aunque hayamos pecado. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, todos esos pecados son pasados por alto en Cristo. Entonces, nosotros somos representados con vestiduras blancas, no con los trapos de inmundicia, sino con vestiduras blancas. Entonces, ciertamente hemos pecado, ciertamente fallamos, y no podemos desmayar, sino que tenemos que perseverar en no pecar, ¿verdad? Pero ciertamente a veces nos falta el amor y violamos el mandamiento de Cristo, sea en el corazón o sea en el acto, es lo mismo. Cuando en nuestro corazón se pone esa falta de amor, sea egoísmo, llámese maledicencia, llámese el estar ofendidos con alguna persona, el desearle mal a alguien o el desear lo ajeno, todas esas cosas que pueden en algún momento ponerse en el corazón del hombre, son cosas que proceden de falta de amor, que es lo contrario al mandamiento de Cristo. No es solo la actividad, no es solo lo que nosotros hacemos, es lo que se pone en nuestro corazón también. Allí también hay pecado. Pero Cristo nos limpia. Entonces, si nosotros permanecemos en Cristo y tenemos esta confianza en Él, entonces esos pecados es como si no hubiesen sido. Al final, esos pecados son como si no hubiesen sido. Entonces, nosotros tenemos, claro, perseveramos en no pecar, pero por amor, porque el amor es más importante que cualquier cosa. Nosotros no vamos a tratar de no pecar por temor. Bien, si tú estás en Cristo, tú no vas a tratar de evitar pecar porque tengas miedo.
porque no hay que temer, o sea, no hay que tener miedo de Dios, porque Dios es un Dios de amor. Si tienes miedo es porque todavía te falta por entender. No, Dios vino a rescatar a los pecadores, entonces no hay que tener miedo del que vino a rescatarnos. Lo que vino fue a rescatarnos porque somos pecadores. Entonces, el perseverar en evitar el pecado no es por miedo. Es decir, por ejemplo, la razón por la que yo y otras personas que conozco cercanas de las que puedo dar testimonio, estamos perseverando y buscando la manera de ir quitándonos nuestra vida esos pequeños pecados que ahora lo vemos grandes por el Espíritu, pero que antes parecían pequeños, ahora lo vemos que son grandes realmente, porque el Espíritu nos da testimonio de ellos. Deshacernos de ellos de nuestra vida no es porque tengamos miedo de la condenación, porque no tenemos miedo de la condenación. Ya nosotros no estamos en condenación, nosotros estamos en Jesucristo, y el que está en Cristo ya no hay condenación para él. Entonces, no es por miedo, sino por amor, porque hemos visto este amor tan grande de Dios para con nosotros, que nos ha amado aún en nuestras transgresiones, que nos hemos dado cuenta de que lo bueno es el amor y de que amar es la mejor opción. Entonces, como amar es la mejor opción, entonces yo estoy trabajando con la ayuda de Dios en desechar de mí y de mi ser todo lo con ese amor para ser útil a los amados, que son todas las personas, los amigos, los parientes, los extraños, para reflejar ese amor que vale la pena reflejar, no por un miedo a una condenación. No hay condenación, para el que está escrito no hay condenación. Nosotros no estamos preocupados por la condenación. El amor echa fuera todo temor, dice la palabra, lo leímos en el capítulo anterior, en el capítulo 4. El amor echa fuera todo temor. Y esto es cierto, yo te doy testimonio de esto. El amor echa fuera todo temor, no hay temor, no hay condenación. No estamos ante un Dios al que tengamos que tenerle miedo. No, al contrario. Ese es un Dios que nos ha dado la mano de toda la manera posible. Nos ha rescatado de toda la manera posible. En Él no hay condenación. La condenación es no estar en Él. Bien, entonces no tenemos ningún tipo de temor, no tenemos ningún tipo de resquemor tampoco, sino que tenemos plena confianza en nuestro Dios. Y conociendo entonces su amor tan grande que es, entonces lo único que podemos hacer es pensar en cómo nosotros podemos llegar a ser como Él, cómo podemos perfeccionarnos en ese amor. Y ese perfeccionamiento en ese amor es lo que nos está llevando a cada vez pecar menos. Es decir, a evitar el pecado. No miedo, sino amor. Entonces, esta es la conclusión, me parece, de este estudio de la primera epístola de Juan. Dios les bendiga mucho. Nos seguimos viendo en alguna otra ocasión. Posiblemente estudiemos la segunda epístola, que es solamente un capítulo. Es bien cortita. Dios les bendiga. Nos vemos. Chao.